Nahuán, Calpumac, Cacique Puma Veloz, el Dr. Roberto Torcelo, Nahuán, regresa desde Argentina, incursiona desde hace más de 50 años en la espiritualidad, ha desarrollado la mediumnidad como sanador, fue discípulo de un maestro sufí durante 18 años y practicó el Bhakti Yoga. Sin embargo, lo que de él principalmente se valora es su humildad, puesta al servicio de los demás, recordándoles el poder que cada uno posee. Creó junto a su esposa, Ñusta, el Centro de Enseñanza para el Desarrollo de la Conciencia, la Sanación y el Autoconocimiento, llamado Intihuaca, lugar sagrado del sol. Allí transmite el chamanismo iniciático, antiguas tradiciones y ceremonias acompañadas de una visión holística desde la medicina cuerpo-mente que conecta a cada persona con el propio maestro que lleva dentro. Le gusta celebrar y amar la vida. Le gusta el juego de Dios. Agradecemos a Nahuán por acompañarnos con su sabiduría en NCA Festival 2025. Se parece a mí. Bueno, ¿cómo están? Un gusto. Feliz, Nahuán. Gracias. Nos llena el corazón, esto. Realmente es algo mágico, está sucediendo aquí ahora. Estamos disfrutando, nos estamos sanando, nos estamos conociendo. Ya nos conocemos, ¿no? Desde mucho antes. Aquella conexión que surge de otro espacio, ¿no? No es racional, no es intelectual, pero va mucho más allá, es una especie de conexión mística. El corazón como una gran antena nos une, nos convoca y genera esto, ¿no? El corazón de cada uno de ustedes, que tenga un secreto que parecería que fuera individual, corazón de cada uno, pero no lo es. Hay un corazón planetario, una esencia, que se refleja en cada uno de nuestros corazones. Hoy vamos a hablar del corazón desde un modelo diferente, donde los cardiólogos, con todo respeto y amor que les tengo, van a tener que tener una mirada no mecánica, sino mágica, mística, porque ahí yace una inteligencia suprema en nuestro corazón. Y es eso lo que está generando este portal gigantesco, enorme. Lo estamos creando todos juntos, no con la voluntad de cada uno de ustedes de venir acá y estar presentes. Y al estar presentes genera una señal al universo, ¿no? Oye, universo, aquí estamos. Esa señal convoca una respuesta. El universo no es ni malo ni bueno, simplemente como un gran espejo refleja este acto, refleja la voluntad de encontrarnos. Y eso en el campo cuántico crea una realidad. Elegimos estar presentes. Bueno, y así se me ocurrió empezar la charla. Tenía otra cosa para decir, pero no es este el momento, ¿cierto? Y me gusta que salga lo que tiene que salir, lo que es necesario para este momento. Realmente estoy disfrutando enormemente la vuelta al festival. Ya lo conocí los otros años. Como dije ayer, en la apertura, lo que se palpa y lo que no ha cambiado en 2 años es la energía que fluye del corazón de ustedes. Ayer dije, es algo palpable, se puede tocar, algo que está flotando más allá de este tiempo, espacio. Hay una realidad que está sucediendo ahora. Y eso es como una enorme bendición, porque están abriendo el corazón como un campo cuántico, un portal abierto a la bendición que siempre viene de los órdenes superiores, porque ahí la mente no tiene lugar. Cuando el corazón habla, la mente se aquieta. Si pudiéramos pensar menos y sentir más, cambiaría la historia de la humanidad. Y eso es lo que hoy nos convoca. Más allá del pensamiento hay una forma, un lenguaje no verbal que se comunica a través de nuestro corazón. Y esta es la experiencia de este tiempo, empezar a abrir nuestro corazón y empezar a crear un nuevo idioma cuántico,
donde la separación sea una ilusión del ego que no comprende que somos una sola presencia, una sola conciencia en la multiplicidad de la forma. Buen comienzo. Vamos a hablar de sanación cuántica. Sanación cuántica es, yo lo que voy a decir es la experiencia que tengo de hace 50 años. Yo me recibí como odontólogo en el año 73 y cursé 38 años como odontólogo y me empecé a dar cuenta que más allá de la clínica, existe un campo en desarrollo que en aquella época ni siquiera soñábamos. Era como una visión mecánica. La boca es un elemento que abre y cierra y traga y hasta ahí. Y la boca es un portal que está manifestando todo lo que te está pasando, tus sueños, tus angustias, tus miedos, tu historia, tu biografía, tu concepto, todo está ahí. Quiere decir que si un órgano refleja todo lo que te va pasando, imagínate todo el organismo. Entonces, ¿qué es sanación cuántica? Empezar a descubrir que existe una inteligencia supramental, se llama, más allá, porque no está condicionada, que es capaz de generar una respuesta sanadora a través de neuropéptidos específicos que empiezan el proceso de sanación. Entonces, ¿cómo se llega a esa inteligencia? Esa inteligencia estuvo siempre. Imaginen que el cuerpo humano tiene millones de años de desarrollo. Y fue albergando una inteligencia enorme en tantos años. Y esa inteligencia enorme es algo así como la suprema conciencia del cosmos, hecha inteligencia. Esa inteligencia es la que sabe lo que tiene que hacer. Esa conciencia que se ha desarrollado en tanto tiempo tiene poder sobre la materia. Pero existen otras voces que dicen, no, no puede ser así. Y ahí aparece el dualismo cartesiano. Dice, ¿cómo la conciencia hecha de una materia sutil puede tener un efecto causal sobre el cuerpo si son separadas? Entonces venimos nosotros desde esta escuela vieja, muy antigua, que se llama monismo idealista, que dice, no señor, no hay dualismo, porque la conciencia se manifiesta tanto como mente y como cuerpo. Entonces la conciencia es lo que une la mente y el cuerpo. Por eso no hay dualismo, por eso la mente y el cuerpo es una unidad orgánica, inseparable. Por eso no se puede decir mente y cuerpo, porque la I divide. El mente-cuerpo. El mente-cuerpo es una unidad orgánica inseparable. Y este principio, si lo entendemos, yo quisiera que ustedes se lleven herramientas prácticas para el proceso sanador. Porque si la inteligencia sabe a dónde tiene que venir a sanar, no necesita ser dirigida, ella sabe qué es lo que tenemos que sacarle. La mente. Tenemos que sacar el miedo, tenemos que sacar los conceptos, tenemos que sacar las memorias que nos han metido un montón de programas mecánicos de que no sos tan válido, o que te va a ser difícil, o que no vas a poder, que no vas a llegar, o que no vas a sanar cuando alguien te dice, esta enfermedad es incurable. ¿Desde qué punto de vista es incurable? Desde una visión muy lineal es incurable. Es una enfermedad idiopática, que significa que no tiene etiología. ¿Dónde la buscas? En el cuerpo. No está en el cuerpo, la etiología significa el origen. El cuerpo manifiesta procesos mentales, emocionales, energéticos, trascendentes. Entonces busquemos ahí en esos niveles cuánticos de la existencia donde está la etiología que representamos en el cuerpo. El cuerpo es como el mapa que escribe el síntoma, pero la historia ¿dónde está? Está más allá del espacio y del tiempo. Entonces busquemos ahí, porque hoy la medicina tiene que empezar a encontrar nuevas huellas de cómo se origina una enfermedad. Y cuando hablamos de enfermedad, parecería que es un castigo y nosotros lo vemos desde otro lugar. Por eso sanación cuántica define a la enfermedad como el esfuerzo que hace la existencia para venir a sanarnos a través del síntoma. Y no lo podemos tapar al síntoma.
Es la única forma que tiene la inteligencia de decir, tenemos que cambiar. Acá hay un síntoma, hay una señal de esta inteligencia que tenemos que cambiar. Hay que saber leer el síntoma para saber qué cosas tenemos que cambiar, porque no lo puedo ver. No me doy cuenta, pero la inteligencia lo está marcando todo el tiempo. Entonces, es una cosmovisión totalmente diferente. Y yo sé que acá se dividen las escuelas, se dividen, ¿no? Las escuelas clásicas, mecánicas, y está bien y yo las respeto. Y no estamos presentando la sanación cuántica como una vía alternativa. No, es complementaria. Entiendan esto. La sanación cuántica viene hoy con una nueva visión a completar una historia que está incompleta, porque la medicina clásica trabaja sobre el cuerpo y nosotros trabajamos sobre las emociones, sobre la mente, sobre las creencias, sobre los programas. Entonces, ayudamos a la visión clásica, no estamos generando una división. ¿Se entiende esto, no? Para que no se dividan las escuelas de sanación. Son una sola. Unos trabajan sobre el cuerpo, perfecto. Nosotros vamos más allá, en la etiología. Uniendo las dos, podemos tener hoy una disciplina mucho más completa que llamamos la sanación cuántica. ¿Y por qué decimos que la mente tiene efectos sobre el cuerpo? Por supuesto, porque la mente es la que procesa los significados de todo lo que nos pasa. En determinado contexto, lo que nos pasa, según cómo lo veamos, genera una reacción u otra. Por ejemplo, un hecho, una experiencia que puede ser negativa, por ejemplo, un síntoma, una enfermedad, un accidente, un quiebre económico, una ruptura vincular. La mente puede tomar dos caminos cuando está procesada esto. Un significado dramático. Mirá lo que te ha pasado, esto es una desgracia, y en ese momento que está procesando desde ese contexto, obviamente que hay una cascada de químicos interiores que están representando ese estado. Cortisona, adrenalina, se frena el sistema inmune, rompe los patrones orgánicos y ahí empieza un proceso que llamamos una enfermedad. ¿Okay? Ahora, así la mente también en su espacio supramental, ¿qué quiere decir? Una mente que no está condicionada, puede procesar esta ruptura desde otro lugar, como una experiencia. Fíjate, no lo veamos dramáticamente lo que te está pasando. ¿Qué tenemos que aprender de eso? Cambiemos el contexto. Si esto es lo que me pasó y yo fui el que fui que a través de mis pensamientos pude crear esto, ¿por qué no lo vemos desde otro lugar? Si lo vemos desde otro lugar, se abre un portal enorme de respuestas a ese patrón, donde vamos a encontrar un significado diferente. Y ese significado diferente, tomarlo como un aprendizaje, no como una desgracia, nos permite hacer los cambios internos que tenemos que hacer. Ahí entramos en el campo cuántico de la sanación, donde la inteligencia, donde no es obstruida por la mente, que trata siempre de dramatizar, de distorsionar, porque esa es la composición de la mente, ¿cierto? Entonces, eso es un salto cuántico. Un salto cuántico de conciencia, de ver una enfermedad como un castigo o una enfermedad como camino. Si la vemos como camino y reflexionamos a través de la lectura de la metáfora que trae, vamos a encontrar un montón de respuestas. Entonces, ahí se empieza a ampliar nuestra conciencia, empezar a amigarnos con la enfermedad. Y a veces es necesario pasar por la enfermedad. ¿Por qué? Y porque es el último recurso que tiene esta inteligencia para decirnos despertar, hermano, despertar, que hay que cambiar. Porque no es algo dramático lo que pasa y no es algo verlo como un castigo, sino que mucho tiempo antes de que se manifieste el síntoma, aparecieron muchas señales, llamadas prodromos. Esos prodromos son señales a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, pequeñas señales que ya estaba sintiendo que algo no estaba funcionando bien, como modelo hacer el cambio.
pero no lo escuchaste, no lo viste, no creíste, quisiste seguir adelante. Me voy de viaje, me compro ropa, me medico, cambio la novia, me divorcio, como elementos para escapar, para no hacer contacto. Y eso es parte de la mente del hombre, el no hacer contacto. Pero hoy quiero presentar a la sanación cuántica como un modelo que tenemos a mano. ¿Por qué? Escuchen esto. La inteligencia que yace en cada uno de nosotros tiene la farmacopea más grande del universo. La farmacopea sí, se vería como una gran farmacia cósmica, donde todos los medicamentos los elabora el cerebro en forma gratuita, sin efectos colaterales, y está todo el tiempo esperando ese recurso. Esa es la capacidad que tenemos de sanarnos, pero parecería que estamos muy separados de ello, porque no estamos atentos al recurso que tenemos adentro. Es más fácil ir, tomate un antibiótico, tomate un analgésico, y no digo que no sea necesario en un momento, pero toda esa riqueza de medicamentos existe dentro nuestro como un potencial cuando sacamos la mente. Entonces, saber que la sanación cuántica es la relación que tiene la mente sobre el cuerpo, que nos puede enfermar o nos puede sanar. Vamos a la segunda. ¿Qué sanación cuántica es lo que dije? El efecto placebo y nocebo. Una de las características de la sanación cuántica, para verlo muy práctico, es el efecto placebo. ¿Por qué no se estudia el efecto placebo? Quizá no convenga demasiado el efecto placebo. Ok, los laboratorios no me están mirando con simpatía hoy. El efecto placebo sucede cuando el médico le da a la persona una pastilla de azúcar y le dice que es un potentísimo antiinflamatorio. La persona lo toma convencida, por supuesto, de que es así, y el cerebro no puede discernir si es real o es virtual. Para él ha comprendido que es un enorme antiinflamatorio y lo libera, obviamente. El mismo hipotálamo libera esas sustancias narcóticas para que disminuya el dolor. Entonces, el efecto placebo es fundamental. Hay una experiencia que se hizo en Estados Unidos que me encanta cómo están trabajando con esta visión, sobre una clínica especialista en rodillas, en cirugía de rodillas. Ha operado más de 8.000 pacientes. Entonces, tienen tanta experiencia que eligieron al azar a una persona con esa patología. ¿Ok? Se hace con anestesia local y en una pantalla enorme le va mostrando al paciente cómo se va operando con instrumentos mecánicos ahí, liberando las excrescencias óseas que generaban la dificultad. Bueno, le anestesian la rodilla, le hacen 2 tajitos laterales para meter los instrumentos, no metieron absolutamente nada, simplemente le pasaron una película de otra operación. ¿Cuál fue el resultado? Mejor, fantástico, se curó, porque estaba viendo su propia operación en la pantalla, pero era falsa, pero el cerebro se lo creyó. Entonces lo que vio, obviamente que liberó las sustancias que removieron la excrescencia ósea. Vean el poder que tiene nuestro organismo y no accedemos a él. Así también accedemos al nocebo. Cuando alguien te maldice y vos estás en un momento de quiebre, o alguien te tiene bronca o te tiene envidia y te lo dice, o hay un mago negro que hace un acto de magia negra, eso se ve, parece que no, pero se ve y mucho. Si por supuesto estás vulnerable a que esa energía te llegue, se abre en el campo etérico
Campo etérico es un campo que está constituido por una especie de rejilla, ¿cierto? Y en la parte externa, como las plumitas ¿vieron las varillitas de una pluma? Esa forma radial que tiene, esa forma radial está en forma de protección a todos los elementos etéricos o astrales que pueden penetrar esa barrera. Entonces eso es una defensa, se le llama el aura de salud. Entonces el cuerpo etérico, como responde al campo emocional y energético, se abre, se rompe la estructura. Y por esa estructura, la energía que mandó el mago o una vecina que te tiene mucha bronca, obviamente, cuando eso va es un tsunami, eso es una energía que lleva una información, lleva una carga, y si ese estado está vulnerable, obviamente que va a entrar y vas a sentir el efecto nocebo, que es un bloqueo de la energía del prana o de kundalini, o problemas vinculares, y empezás a darte cuenta que esa energía entró en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque permitiste y creíste que esa energía podía dañarte, y vos creaste la situación para que esa energía entre. O sea, que el efecto placebo y el efecto nocebo son las mismas polaridades de cómo la mente puede influir en forma positiva y en forma negativa. Entonces, una de las recomendaciones que yo hago, obviamente, es evitemos espacios oscuros, evitemos gente muy tóxica, evitemos si podemos. ¿Por qué? Porque las personas con una carencia de energía vital, gente muy desvitalizada, no por maldad, sino por tu propia cercanía, genera una especie de tubos etéricos que se meten en tu aura y por ahí te chupan el prana. Pues fíjate si te sentás al lado de una persona negativa, con una depresión, con pensamientos, vas a ver cómo salís fatigada, como si te hubiera pasado una aplanadora por encima. Y eso es real, eso ocurre a nivel etérico, porque por ahí transitan sustancias. Y al contrario, una persona con una carga pránica equilibrada, que genera un campo energético luminoso, te carga de energía. Y vos sentís que hay algo por el contacto con esa persona que está recibiendo una energía que no tenías. Y de pronto, de un estado melancólico, salís con un estado armónico interno, por el contacto con una persona con una energía positiva. Por eso voy a hablar después del sanador, que es muy importante. Cuando un sanador te abraza, que es el principio de un proceso sanador, no que te da la mano o que te mira de la distancia, donde baja la cabeza y dice, ¿cómo es su nombre, apellido, qué le pasa? No te mira. Eso no es un sanador, es un recetador que no cura a nadie. Pero cuando el sanador cuántico te abraza, en el abrazo ya hay una comunión energética. Átomos muy evolucionados, muy brillantes del sanador entran en tu torrente sanguíneo, en tu torrente energético. Y ahí hay un proceso de sanación cuántica. Por eso el principio que llama al sanador es todo aquello que tiene sentido y amor. La persona amorosa que realmente está inclinada en ese servicio se transforma en un sanador cuántico y puede no ser un médico. Y un médico puede ser no un sanador cuántico. ¿Ven la diferencia, no? Es decir, aquella persona que siente la sanación como un servicio comienza con un proceso amoroso. Es decir, ¿cómo ve la vida? Sí. Si el sanador cuántico es capaz de sanar a una persona que está en un estado más depresivo, ¿cómo puede cuidarse para que esa persona no entre en su aura? Claro, ahí está, muy bueno, porque el sanador cuántico está imbuido de un equilibrio interior. Hay una homeostasis interior. Mirá, es como si fuera una vela encendida. Vos tenés una vela encendida y podés prender 1000 velas. ¿Y vos viste que la velita se fue achicando? No, en ningún momento.
La vela siempre va a tener el mismo brillo y la misma altura de la llama, simplemente que está conectado con una fuerza cósmica que es un dador de energía, no se gasta. No se gasta. Yo casi voy a cumplir 80 años y hace 50 años que hago esto y cada día me siento más contento por hacerlo. Esto no se gasta. Ayer... No se gasta. ¿Por qué no se gasta? Porque a la existencia le servís. Entonces la existencia te cuida. La existencia es una maravillosa, es algo maravilloso. La existencia es una conciencia, la existencia, llamarla a Dios como quieras, es un campo amoroso y de abundancia enorme que existe. Y eso somos nosotros. ¿Qué es lo que se gasta? Cuando estás en la mente, cuando no estás en el lugar que sos, cuando uno empieza a recorrer y cada vez se mete más adentro y más adentro y más adentro y más adentro y sale de la mente, sale de estos conceptos mecánicos de la mente, hay una fuente inagotable de energía, que es el espíritu. Y hay un solo espíritu. La gente cree que cada uno tiene su espíritu y ahí divide a la existencia. Vean cómo lo puedo definir. La conciencia, el espíritu, es el océano. Infinito, no local, eterno, infinito. Y van a haber olas. Y vamos a decir, cada ola es diferente al océano. Probá una gota de la ola y probá una gota del océano. ¿Y cuál es la diferencia? No existe. En un momento somos olas, ahora, todos somos olas. Y en un momento esas olas se van a fundir en el océano. Y somos océano, y somos olas, y somos océano. Hace miles de años que vinimos siendo olas y océano, olas y océano. Pero la raíz de lo que somos es el océano. Somos la conciencia, y la conciencia es una sola, en la multiplicidad de las formas. Entonces, empezar a comunicarnos desde ese espacio divino. Yo le pregunto, cuando sos el océano real y lo sentís adentro, ¿dónde está el miedo? El miedo está en la ola, en creer que sos diferente al océano. Pero empezar a darnos cuenta que somos la profundidad de ese océano, esa conciencia, esa inteligencia, es nuestra verdadera y única realidad, porque no hay otra realidad. Y cuando confundimos lo que somos con lo que no somos, que sería el no yo, el ego, las ideas, la biografía, la historia, lo que pensamos, nuestros programas, nuestras locuras, nuestros miedos, y nos identificamos con eso y le damos fuerza y vida a eso, ahí viene el problema, ahí está el miedo, ahí está la dualidad, ahí está la enfermedad, ahí está el camino que tenemos que recorrer para volver a encontrar aquello que somos, esta esencia que ahora se está manifestando ahí y nos está convocando a todos en el mismo lenguaje, la unidad, la dualidad, hermanitos, simplemente es una proyección ilusoria de la mente. Solo una proyección ilusoria de la mente que cree que estamos separados. El principio de todas las neurosis es ese. El dualismo y el idealismo es lo que estoy definiendo ahora. El dualismo es una visión que separa el cuerpo y de la mente. Y ahí está el gran problema, donde empezó nuestra historia, nuestro envejecimiento, nuestra enfermedad, nuestras dudas, en sentirnos que hay un Dios separado, aquel que está en el cielo, allá, y nosotros acá. Y eso
nos enseña la trascendencia. Dios trasciende a su creación. Y ahí empieza el problema. Porque Dios es inherente, no es trascendente. Dios es la creación, no hay otra cosa. La conciencia es una que se eleva, esa conciencia se eleva en las distintas realidades hasta llegar a esta realidad. Y esa conciencia es cada uno de nosotros. Si podemos entrar en ese campo de conciencia, empieza una nueva historia. Una revelación de aquello que somos. Y este es el punto donde nos quedamos enganchados en las miserias, en la falta de seguridad, en la dualidad, en el miedo, en la soledad. ¿Saben cuánta gente a mí me consulta porque se sienten solos? Créanme, ¿qué le pasa? Y estoy solo y tengo miedo. ¿Con qué se está conectando? Con un fragmento de la mente que dice, estás solo. Esa voz que te cuenta una desgracia que te está pasando. Y es una ilusión, porque no estás separado. Entonces, estás solo en la mente. ¿Por qué no vas a tu corazón a buscar respuestas? Están todas las respuestas ahí. Empezar a salir del no yo, no darle de comer a esa energía y empezar a conectarnos en nuestro hermoso corazón. Ese es el punto, lo van a ver en la parte final del trabajo de hoy, cómo vamos a abrir ese canal del corazón a través de lo que se llama coherencia cardíaca, donde vamos a abrir el enorme portal transformador de nuestra vida. Y ahí dice concepto de realidad. Esto es tan importante entender porque fuimos criados a percibir un mundo material a través de los sentidos. Lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que huelo, lo que puedo saborear. A través de los sentidos. ¿Qué nos dicen los sentidos? Que hay un mundo material ahí que es la realidad que tenés que vivir. Y ese mundo material es una experiencia sensorial. Pero cuento que la experiencia sensorial es un hábito aprendido. Es un hábito aprendido hace millones de años tocar, ver, gustar y oler un mundo material. Pero es una percepción distorsionada porque realmente la realidad no tiene nada que ver con eso. Pero nosotros decimos, esa es la realidad, este mundo que puedo tocar, ver, oler, y esa es la única realidad. Y escuchen esto que es importante. Como creo que es la única realidad, al problema que tengo, solo lo voy a ver desde un punto de vista. Un punto de vista lineal, de A a B, a C, a D, a E. Así como lo vio mi padre, así como lo vio mi abuelo, voy a responder de la misma forma cuando tengo un problema. Porque fui criado en una estructura material y siempre tengo la misma respuesta. ¿Y qué pasa si un mago viene con una varita y te toca y de pronto se cae el velo de la ilusión y ves la realidad? Oh, ¿dónde estaba eso? Siempre estuvo ahí. Cuando cae el velo de la realidad material, y podemos encontrarnos con el mundo del átomo, donde hay otras leyes, otra dinámica totalmente diferente. Y empezar a entender el lenguaje de lo pequeño nos va a empezar a resolver un montón de problemas que tenemos en el mundo de lo grande, pero tenemos que ir ahí abajo. ¿Cómo se mueve ese mundo? ¿Qué leyes operan? ¿Cómo es su dinámica? Me tengo que interesar por el mundo de lo pequeño porque realmente este mundo, megamundo, está formado por lo pequeño. Y si no entiendo lo pequeño, ¿cómo puedo entender lo grande? Hay una incoherencia y por eso es muy importante encontrar ahí, en el campo de la realidad, respuestas que no podemos tomarla con la mente analizando el mundo material. No termina ahí la historia. Todavía debajo del mundo atómico, del mundo de las partículas más pequeñas que se elaboran
en esa cámara de hadrones, en ese ciclotrón, que es una de las obras más maravillosas que ha construido el hombre, que mide 25 kilómetros, está enterrado 100 metros abajo, en la frontera de Francia. Cuando chocan los protones a una velocidad increíble, como si chocaran dos locomotoras a 300 kilómetros por hora, en ese choque de los protones se liberan sustancias que tienen una millonésima de segundo de vida. Y vamos viendo el mundo de lo pequeño, que cada vez se va haciendo más elusivo y más elusivo, más elusivo, hasta desaparecer. Escuchen, hasta desaparecer. La materia no existe. Es duro, ¿no? ¿Con qué se desayunó Nahuan hoy? Enloqueció el viejo. La materia no existe. Las ondas de posibilidad de ese mundo de lo pequeño rozan con un campo muy sutil, se llama el campo de Higgs. Y ese pequeño rozamiento de la onda genera una especie de resistencia que le daría masa o una especie de masa que llamamos materia. Pero en su concepción más profunda son fluctuaciones de energía, eventos transitorios. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Y dónde estaba todo esto? Está en la base de todo lo que somos y todo lo que es y todo lo que fue siempre. ¿Por qué es importante esto saberlo, más allá de la curiosidad? Porque si realmente no existe la materia, o simplemente tiene una tendencia a existir, y es una información y una energía en su esencia, ¿eso sí se puede cambiar, la información de la energía? Sí, señor, se puede cambiar. Vamos al plano biológico. ¿Por qué me gusta investigar esto? Porque si yo hago un diagnóstico de un tumor, cual sea, o cualquier enfermedad, ¿qué estoy viendo? Simplemente estoy viendo la manifestación de una información y de una energía que está en un plano no local. ¿Qué significa? Que no está en el cuerpo lo que sostiene ese tumor o esa enfermedad. Es un campo de información que tiene que ver con un concepto, con una forma de pensar o de sentir que ha generado como señal una manifestación biológica llamada determinada cosa. Pero en su esencia, ¿qué es? Información y energía. ¿Dónde está la información y energía? In your mind. Lo que pensás, lo que sentís, lo que decís, lo que haces, tu mirada, eso ha inscrito en el cuerpo una señal llamada enfermedad que tiene su etiología en un campo no local, no físico. Ahí va a buscar el sanador cuántico. ¿Y eso se puede modificar? Por supuesto que se puede modificar. Cuando haces un salto cuántico de un arquetipo que presenta una enfermedad determinada, cuando cambias el modelo de pensar y de sentir, das un salto cuántico a un arquetipo donde eso no lo manifiesta. Yo tenía una paciente, cuando era odontólogo, en otra vida, que tenía personalidades múltiples. En una de las personalidades, una vez me hizo un shock anafiláctico a la anestesia, que hay que recurrir a un corticoide, porque tiene un edema de glotis, se cierra y es peligroso. Pero en otra personalidad no era alérgica a la anestesia. Y vos podías tocarla, pero obviamente primero le preguntaba, ¿quién sos hoy? Cuando no era Juanita, todo bien. O sea, que en una misma persona, generando en la misma persona un estado mental, es sensible, claro, sensible a un fármaco, y la misma persona en otro estado
mental, no. Esto es para ver la diferencia que existe en la mente, en nuestra mente, cómo podemos generar cambios tan profundos para alterar la química del cuerpo. ¿Me siguen? Me parece que esto es muy importante decir, ¿no? El concepto de realidad. Entonces, ¿vamos a una realidad más profunda? ¿Se animan a meterse más abajo? Ahí vamos. El campo unificado de todas las leyes. La inteligencia no circunscripta. El Tao. El campo unificado de todas las leyes. El campo de abstracción pura. No hay ni onda ni partícula. Eso es un campo de potencial. Esto es fundamental, ¿eh? Abrir el corazón, porque esto es la frutilla del postre. El campo fundamental, que está más allá de este espacio-tiempo, es un mundo de potencial. Ahí todo es posible. Está la sanación, está la enfermedad como potencial, está la angustia, el miedo, está el amor, está la pobreza, la carencia, la abundancia, en forma de potencial. Ahí. Ni bueno ni malo. Desde lo que estoy pensando, desde lo que estoy sintiendo y lo que estoy diciendo, afecto en mi realidad 3, estoy afectando. Cada pensamiento y cada sentimiento es un evento cuántico, lleva información y energía. Si estoy sintiendo carencia dentro mío o soledad, como les contaba, obviamente que eso va a ir a la profundidad del campo cuántico y de todas las posibilidades que hay, ¿cuál cree que va a elegir? Las que estoy sintiendo. Y esa posibilidad que estoy sintiendo genera una onda de vibración que asciende al campo cuántico. Y en el campo cuántico opera modelando la naturaleza de los átomos y los ejes de los átomos, modificando el campo cuántico con una información y una energía acorde a aquello que estaba pensando, lo que estaba sintiendo y lo que estaba diciendo. Y cuando llega al mundo material, a través de un proceso que se llama serendipia o sincronicidad, va a evocar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo para traer a mi mundo de realidad sincrónicamente eso, la ley de atracción. Entonces empieza a visitarme con mayor fuerza la carencia, porque me lo está reflejando el universo, para que me dé cuenta que tengo que cambiar. Pero ¿qué va a decir la mente? ¿Viste que sos un pobre diablo? ¿Viste que sos un carente? ¿Vieron que tenía razón, que tengo mala suerte? Una buena excusa para no hacerse cargo. ¿Cuántas veces nos pasa ponerlo afuera, no hacernos cargo de eso? Y todo el universo te está mostrando cambiar, cambiar, cambiar. Es una historia tuya, de tu mente, es solo una creencia. ¿Podemos cambiar la creencia? Por supuesto, porque al lado de la carencia, exactamente pegado ahí, está la abundancia. ¿Y qué es la abundancia? Un estado de conciencia abundante que cree que es posible todo esto. Comienza un pensamiento diferente. ¿Puedo ser abundante? Por supuesto. Sentite abundancia, abundante. Porque la esencia de lo que sos es la abundancia, sos la conciencia, el espíritu, es tu alma. Y si empiezo a creer como estoy pensando, empiezo a sentir como estoy pensando y empiezo a pensar como estoy sintiendo. Y se hace un bucle, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, está creando una realidad diferente que luego la digo. El acto mágico del verbo, cuando digo soy una persona abundante, porque lo estoy pensando, lo estoy sintiendo y lo estoy diciendo, se me acaba la hora.
todavía no empecé. ¿En serio? La segunda placa, hay como 20 placas. Esto que digo, ahora me voy a apurar en otra, esto que estoy diciendo es tan importante, tan importante, tan importante, porque vivimos dentro de una campana de energía. Esa campana de energía se llama el biocampo o la burbuja holocuántica, que es el componente de todos los aspectos de nuestra conciencia, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y los cuerpos supramentales. Toda la realidad sucede ahí adentro, no sucede afuera. Entonces, cuando algo está sucediendo ahí adentro, ¿quién lo creó eso? Nosotros. Nosotros. Todo lo bueno o todo lo malo, todo lo que nos pasa, lo creamos nosotros, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando empezamos a percibir que la realidad que estamos viviendo es disfuncional, ¿qué deberíamos hacer? Cambiar el observador, empezar a observar esta historia de un modo diferente. Y eso sí es responsabilidad nuestra. ¿Se entendió esto? A ver chicos, la otra. La enfermedad, ya lo dije, es el esfuerzo que hace la existencia para venir a sanarnos. No luchar contra la enfermedad. A la enfermedad no se la lucha, se le interpreta. Tiene una enseñanza maravillosa para contarnos, para darnos los elementos que tenemos que necesitar para cambiar. Entonces la enfermedad es una oportunidad enorme para dar un salto cuántico, un arquetipo de sanación. La otra, ¿qué es un sanador cuántico? Esto es importantísimo. ¿Qué es un sanador cuántico? Es aquel que entra en un campo de amor y de servicio realmente. Y la relación del sanador y el consultante se llama jerarquía entrelazada. Jerarquía entrelazada es esa comunión que se genera entre la persona que viene a verte y vos como sanador. Y acá hay un detalle magnífico. Cuando a mí se me presenta una persona con un síntoma, ¿qué es lo primero que hago? Atento. ¿Qué te viene a mostrar esta persona que no estás viendo en vos? Es tu reflejo, es tu espejo. Como no lo podés ver, la existencia a través del arte de la sincronía te lo pone enfrente. En la anamnesis, que es el estudio que se hace detallado, la persona te cuenta toda su historia desde que nació hasta el día de hoy, que puede durar una hora y media. En ese detalle, cuando va hablando y hablando, vas a ver cuántas veces se refiere a vos. Lo que vos no estás pudiendo ver en ti, la existencia te lo pone ahí. Entonces, el primero que se sana es el sanador cuántico, si está atento. Y encima después le cobra. ¿Cómo es esto? De eso vive. Entonces, en esta comunión amorosa, ahí empiezan los dos en un proceso de sanación. Los dos entran en un recurso de jerarquía entrelazada, se llama así en mecánica cuántica. Los dos están conectados, más allá de la mente están conectados. ¿Por qué? Porque la persona se va a Europa y está conectada, porque la conexión es no local, es por debajo, no es una conexión que tenga que ver con este espacio-tiempo. Más allá de este espacio-tiempo hay una comunión amorosa, por eso lo que relaciona al sanador es el amor y el servicio que tiene con la persona que lo viene a consultar. Eso es sanación cuántica. Vamos con otra. Fundamento de la sanación cuántica. La burbuja holocuántica, ya dije, es ese campo de energía en el cual nosotros estamos. Esto sí es importante, la causalidad descendente. ¿Qué es la causalidad descendente? La causalidad descendente es cuando empecé la charla y dije que hay un nivel de la inteligencia, que no está contaminado por la mente, que cuando la mente hace silencio, por eso la meditación es el arte de hacer silencio,
que lo vamos a hacer en la parte práctica, para que esa jerarquía comience a descender y empiece a organizar y a sanar en todos los niveles que nosotros necesitamos. Esto es real, esto es ciencia, esto no es dogma ni creencia. Esto de la causalidad descendente lo habla así. Hay un científico cuántico que hizo un curso con él, Amit Goswami, si lo conocen, el que aparece en la película ¿Y tú qué sabes? ¿La vieron la película? El hindú con la gorrita, que es un genio. Hice un curso con él cuando estuve en Buenos Aires de medicina cuántica, ¿no? Y él hablaba de esto, la causalidad descendente. ¿Por qué dice que la causalidad es descendente y no la causalidad ascendente? La causalidad ascendente, que es la otra escuela, dice, para que vean la diferencia, que las pequeñas partículas del átomo conforman el átomo conforma moléculas, las moléculas conforman células, las células conforman tejidos, los tejidos conforman órganos, dentro de esos órganos está el cerebro y las neuronas. Y dice que la interrelación neuronal surge un epifenómeno llamado conciencia. Pues se llama causalidad ascendente, viene de lo más pequeño arriba, pero es una visión mecánica y fatalista. Porque ¿qué pasa cuando se muere el cerebro? ¿Dónde queda la conciencia? Se terminó todo ahí. Y nosotros decimos que es al revés. La causalidad es descendente, porque lo único que existe es la conciencia, que va descendiendo en los niveles materiales y va organizando todos los demás aspectos del ser humano. El cerebro holográfico es otro de los conocimientos que tenemos, porque no es el que piensa, es el cerebro. El cerebro interpreta simplemente una ecuación generada por el campo mental. Pensamos a través de un vehículo llamado cuerpo mental o campo mental. Y esa vibración, la energía del pensamiento, es decodificada por el cerebro para que nosotros tengamos conciencia de aquello que estamos pensando. El cerebro no piensa, el cerebro es una máquina, como si fuera un equipo de radio, que interpreta una vibración, una onda, una frecuencia que está acorde con lo que estoy pensando. Entonces vamos viendo que el cerebro es holográfico. Fíjense lo que dice Karl Pribram, uno de los neurocientíficos más importantes. Dice, el cerebro holográfico crea la realidad matemáticamente, interpretando una frecuencia fundamental que es más allá del espacio y del tiempo. Repitan. El cerebro crea la realidad matemáticamente, el cerebro holográfico, interpretando una frecuencia que está más allá, fundamental, que está más allá del espacio y del tiempo. ¿Qué quiere decir? Te está mostrando que vivimos en un holograma. El holograma es un reflejo de una información que está en un horizonte frontera, y esa información constituye lo que hoy nosotros vemos como una realidad material. Por ejemplo, el volumen de todo lo que hay aquí, ahora, la silla, ustedes, nosotros, las botas, todo lo que hay, esa información puede estar inscrita en las paredes, ya termino, en las paredes de 2 dimensiones, por eso dice una dimensión fundamental. Fundamental quiere decir que tiene 2 dimensiones, como esta pared que tiene el ancho y el largo. Todo lo que hay aquí puede estar inscrito ahí. Entonces, si eso es lo que está viendo el cerebro lo que está viendo, interpretando, es qué realidad fundamental está construyendo este mundo material. Un holograma. Por eso, cuando decía que la materia no existe, y es real, es solo un reflejo de una instrucción que está más allá de este tiempo y el espacio. Y todo lo que estamos viendo en el cosmos, hay una cinta con la información de lo que sería este universo, con todos los planetas, con todas las galaxias. Esa información, se ha estudiado los agujeros negros, ¿cierto? Y esa información es lo que construye este universo que estamos viendo.
no materia, solo un reflejo de una información holográfica. Esto nos da la capacidad de poder influir en el holograma, cambiando la información de 2 dimensiones. Es mucho más fácil cambiar la información de 2 dimensiones que cambiar la información de 3 dimensiones. Entonces empezamos a vivir en un universo holográfico donde la realidad que aprendimos se nos hace trizas y podemos empezar a entrar en un campo totalmente diferente y maleable, acorde a la voluntad, lo que pensás, lo que sentís, lo que decís. Esto es sanación cuántica. Yo sé que no tengo tiempo, lamentablemente, a ver cuál era la otra. Ahí es donde vivimos, ahí está clarito, nuestra burbuja holocuántica. Toda la realidad nos sucede ahí adentro. Cuando la realidad ahí adentro es disfuncional, cambiar los ojos del observador. Porque en este concepto de realidad decimos esto. La realidad que me sucede dentro de mi burbuja holocuántica es una experiencia de quien observa. Cuando observa el no yo, cuando observa la carencia, cuando observa aquello que no somos, cuando observa la enfermedad o la distorsión, esa observación va a crear una realidad. Y esa realidad que está creando está acorde a los ojos que están creando o viendo cómo es la vida, cómo es mi vida. Por eso hay gente que no puede cambiar porque siempre tiene el mismo observador, anclado en la misma observación y va a crear siempre la misma realidad. Cuando uno puede pegar un salto cuántico de creatividad, empezando a ver la vida desde un modelo holístico, holográfico, donde el poder de cambiar lo tenemos nosotros adentro, la realidad que va a proyectar, obviamente, un testigo interior, y voy a dar una clase, creo que mañana, sobre el testigo, para poder completar lo que hoy no voy a tener tiempo, que es muy poquito el tiempo que nos dan, ¿cierto? Ese cambio de observador es un salto cuántico de transformación a una nueva realidad que empiezo a crear dentro de mi burbuja holocuántica. Entonces, para terminar, tengo las brujas ahí que... Voy a tener la responsabilidad que aquellas cosas que nos ocurren, consciente o inconscientemente, las estoy creando yo. Programas que no puedo ver, que no me doy cuenta, que son inconscientes, crean esas realidades. Esto no es para echar la culpa a nada, sino para tomar la responsabilidad que podemos cambiar el observador. Cambiando el observador, lo que pienso, lo que siento y lo que estoy diciendo, voy a empezar a cambiar mi realidad. Y eso es una sanación cuántica. ¿De acuerdo? Bien.